Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso hablaremos de las oraciones condicionales. Veremos en primer lugar qué es una oración condicional y más tarde veremos qué tipos de oraciones condicionales hay. A pesar de que hay 4 tipos de oraciones condicionales, en este curso vamos a ver la condicional 0 y la primera condicional y veremos sus características y cómo se forman cada una de ellas. Empecemos por qué es una oración condicional. Aquí tenemos un ejemplo. If I have enough money, I will buy some shoes. Vemos cómo hay una oración, en este caso es la oración condicional, que está introducida por if, que significa si tengo suficiente dinero, y también tenemos una oración principal, que no tiene ninguna introducción, ningún nexo, simplemente vemos cómo esta oración significa compraré unos zapatos nuevos y es la oración principal, no tiene ningún nexo. Por lo tanto, la oración condicional lo que hace es que establece una hipótesis o condición real o imaginada. Esta va a ser la condición. ¿Para qué va a ser esta condición? Pues para que se produzca lo que ocurre en la oración principal. Por lo tanto, la oración principal expresa el resultado de esa condición. Es decir, si se produce esta condición, entonces se produce esto. Si tengo suficiente dinero, compraré unos zapatos nuevos. Por lo tanto, la oración condicional nos pone la condición, la oración principal expresa el resultado, es decir, si es en positivo o negativo el resultado de esa condición. Por lo tanto, vemos cómo las oraciones condicionales se usan para expresar que la acción de la oración principal, es decir, la que no lleva if, solo tendrá lugar si una condición se completa, es decir, esta acción solo tendrá lugar si esta condición se completa. Vemos cómo tiene dos partes, la oración principal y la oración condicional, y la oración principal se completará o tendrá lugar si se da la condición que aparece en la oración condicional, por supuesto. Aquí tenemos otros dos ejemplos, el anterior y otro nuevo. If I have enough money, I will buy some new shoes. Y will they go to the beach if it rains? Vemos cómo en la primera la oración condicional está en primer lugar, en la segunda la oración condicional está en el segundo lugar, porque no importa el orden, se puede cambiar el orden sin que haya ningún cambio en su significado. Y vemos cómo la oración condicional en ambos casos está introducida por if. ¿De acuerdo? En este caso, if I have enough money, y en este caso, if it rains. Por lo tanto, la oración condicional está introducida por if, pero la oración condicional puede estar introducida por otros nexos, como pueden ser when o unless. En el primer ejemplo que tenemos aquí, unless you concentrate, you will fail the exam, vemos cómo está introducido en lugar de por if, por unless, y es el mismo caso, introduciría la oración condicional. ¿Y qué significado tendría este nexo? Pues con unless, que significa si no, lo que tratamos de decir es que la acción sucederá o no sucederá si la condición no tiene lugar. Es decir, unless siempre tiene un significado negativo. Entonces, esto significaría, si no te concentras, tú suspenderás el examen. Es decir, esto sucederá si esto no tiene lugar, es decir, unless siempre va a tener un significado negativo, por eso decimos que significa if not, es decir, si no te concentras, suspenderás el examen. En el caso de when, aquí tenemos otro ejemplo, when I arrive home, I will call you, cuando llegue a casa te llamaré. En este caso el significado es más pues para decir cosas que seguro van a ocurrir, es decir, no hay ninguna condición, es que cuando llegue a casa te llamaré, no estoy poniendo ninguna condición, sino que va a ocurrir seguro. Una vez hemos visto cómo, qué es una oración condicional y bueno, los nexos que introducen una oración condicional, vamos a ver qué tipos de oraciones condicionales hay. Como he mencionado antes, hay 4 tipos de oraciones condicionales, pero en este caso vamos a ver solo 2. En primer lugar, la condicional 0. Os voy a dar 3 ejemplos para que veáis cómo funciona esta condicional. You get water if you mix hydrogen and oxygen. People die if they don't eat. And if water reaches 100 degrees, it boils. Vemos que el verbo que tenemos tanto en la oración principal
como en la oración condicional, es el presente simple. Por lo tanto, podemos decir que la condicional 0 se forma con if más present simple, es decir, en la oración condicional usamos present simple y en la oración principal también usamos present simple. Vamos a ver cómo están marcados en esta siguiente diapositiva. Get, mix, son los dos son presente simple. Die, don't eat, también son presentes simple los dos. Reaches, boils, son presentes simple los dos. Por lo tanto, esta condicional se forma con los verbos de las dos oraciones en el mismo tiempo verbal, es decir, en present simple los dos. Y vamos a ver cómo esta oración se usa, por lo tanto, para hablar de algo que siempre ocurre, que es un hecho, es una acción que es general, no se da en particular. Por lo tanto, la cero condicional siempre va a referirse a acciones que siempre ocurren, siempre tienen lugar. Es decir, siempre que tú mezcles hidrógeno y oxígeno vas a conseguir agua. Si las personas no comen, entonces mueren, ¿vale? Como vemos aquí. Y si el agua alcanza 100 grados, siempre va a hervir. Por lo tanto, si el agua alcanza 100 grados, hierve. Las tres condicionales que tenemos aquí ocurren siempre, son un hecho, es decir, no es una condición en particular que pase en ciertas ocasiones, sino que ocurren siempre. En este caso, el nexo if se podría cambiar perfectamente por el nexo when y no habría ningún cambio. Es decir, consigues agua cuando mezclas hidrógeno y oxígeno. Es exactamente el mismo significado si usamos if como si usamos when. Por lo tanto, la condicional 0 se utiliza para algo que siempre ocurre, es un hecho, siempre va a ocurrir la oración principal si la condición se da, siempre, no hay ningún cambio. Vamos a ver el caso de la primera condicional. En el caso de la primera condicional aquí tenemos otros tres ejemplos. If it rains, I won't go to the park. If I study today, I will go to the party tonight. She will miss the bus if she doesn't leave soon. ¿Qué vemos aquí? Vemos como en el verbo que tenemos en la oración condicional, el tiempo verbal, no es el mismo que tenemos en la oración principal. Y por lo tanto vemos como en la oración condicional tenemos present simple, pero en el caso de la oración principal lo que tenemos es un futuro con will, es decir, will más infinitivo. Lo vamos a ver aquí. Los tres tiempos verbales de las oraciones condicionales son presente simple, rains, study, doesn't leave, mientras que los tres verbos de la oración principal, los tres tiempos verbales son con will más infinitivo. Won't go, en este caso en negativa, will go and will miss. Por lo tanto, en este caso, en la primera condicional no se forma con los dos tiempos iguales, como pasaba en la condicional 0, que era presente y presente, sino que cambian. Tenemos un presente y tenemos un futuro, es decir, un will más infinitivo. ¿Y para qué se usa esta condicional? En este caso se usa para hablar sobre cosas que pueden ocurrir en el futuro. Pueden, es decir, no es seguro que ocurran como pasaba en la condicional 0, sino que pueden ocurrir. Pueden ocurrir, es posible. ¿Cómo van a ocurrir? Pues en este caso van a ocurrir si la condicional se da. I won't go to the park, no iré al parque, if it rains, si llueve. Es decir, si se da la condición, entonces no irá al parque. Puede ocurrir o no puede ocurrir. No pasa siempre como pasaba en la condicional 0, sino que ocurrirá si la condición se da. En el segundo ejemplo vemos exactamente lo mismo. Si yo estudio hoy, iré a la fiesta esta noche. Puede ocurrir o no puede ocurrir. Y en el caso de la tercera pasa exactamente lo mismo. Perderá el autobús si no sale pronto. Puede ocurrir o no puede ocurrir. Por lo tanto, una vez concluido esto, hemos visto qué es una oración condicional. Hemos visto dos tipos de oraciones condicionales, como son la condicional 0, que es aquella en la que siempre ocurre, es un hecho, se utiliza para hablar de un hecho, y la condicional, la primera condicional, que se utiliza para acciones que pueden ocurrir o pueden no ocurrir. Esto es todo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.